hemos tenido el honor de tener entre nosotros al gran novelista y escritor Miguel Ángel Asturias. Maestro, ¿quiere usted decirnos algunas opiniones suyas, primero sobre la literatura hispanoamericana, sobre el valor que tiene la literatura hispanoamericana como mensaje a los pueblos europeos? Como lo he explicado aquí en el coloquio, la literatura latinoamericana y especialmente la novela tiene un carácter puramente de testimonio, de lucha, de combate. Es una literatura que se está haciendo junto a los hombres, dentro de los hombres, que se hace en la calle, que se hace en las minas, que se hace en los campos petroleros, que se hace en los campos de explotación del banano. Es una literatura pues que responde a la vida misma y que por esa misma razón está interesando enormemente en todos los países del mundo. Miguel Ángel Asturias, nacido el 19 de octubre de 1899, es recordado por ser un gran escritor, diplomático y periodista guatemalteco. Nacido en la ciudad de Guatemala, es también recordado como uno de los escritores más influyentes de la literatura latinoamericana del siglo XX. Es recordado por su habilidad de mezclar hechos de la realidad con cosas míticas y mágicas, considerado así precursor del realismo mágico, género que posteriormente dominaría la narrativa latinoamericana. El impacto de Miguel Ángel Asturias en el boom latinoamericano. Se habla mucho de otros de los grandes del boom. Vamos a Pablo Neruda, el mismo Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez. Pero, en el boom latino, especialmente Vargas y García Márquez vienen atrás. Impacta en el boom latinoamericano. La prosa y la poesía de Miguel Ángel Asturias impresiona, marca, abre ruta, marca camino. Definitivamente es parte de ese boom y una parte muy importante, una parte que incluso llegan a recibir en calidad de herencia los otros seguidores de la literatura hispana contemporánea. En una época donde ustedes tenían que crear su propio entretenimiento, la imaginación era algo que servía de mucho. Y Asturias, con esa mente hábil que tenía y con esa verbigracia que le llamamos en el mundo de la literatura, viene todas esas historias que le contaron sus amiguitos, los hijos de las personas indígenas, de las comunidades donde él vivió, viene y las amasa, las moldea, las reestructura y las hace literatura. Asturias es importantísimo para el mundo de las letras hispanoamericanas porque es el pionero sin ser parte del movimiento. Él fue un precursor, quiere decir que él fue el de los primeros. Sin embargo, fue ninguneado, quiere decir, fue ninguneado por los otros escritores que lo criticaban. Entonces, como era guatemalteco, era desconocido y todo eso, lo ningunearon. Es decir, no estaban de acuerdo con que le hubieran dado el premio a él. Y definitivamente fue el precursor de lo que es el boom latinoamericano. Fueron más famosos Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Hombres de Maíz, publicada en 1949 por el gran Miguel Ángel Asturias. Es una defensa de la cosmovisión indígena guatemalteca, inspirada en el Popol Vuh. Esta novela asturiana logra juntar los mitos de las comunidades indígenas y mezclarlas con la realidad de esa época. Usando la tradición oral, tan famosa en Guatemala, para poder criticar directamente la explotación de las tierras y además al impacto del colonialismo sobre las comunidades indígenas. De su lengua de bejuco, de sus dientes de leche de coyota, de la raíz del llanto arrancaba los derrumbes de sus gritos. ¡Párate, cool! La voz iba embarrancándose. ¡Párate, cool! Pero el eco también iba embarrancándose. ¡Párate, cool! Nadie supo si estas palabras le salieron del pecho o de la camisa. Le salieron del pecho por lo descosido de la camisa, más que descosida
rasgada. El cautivo puede escapar de las entrañas de la tierra, al calor y resplandor de las rosas y la guerra. Su cárcel es frágil y si escapa el fuego, ¿qué corazón de varón impávido luchará contra él si hace huir a todos despavoridos? Los maiceros entraban de nuevo a las montañas de Hilón. Se oía el golpe de sus lenguas de hierro en los troncos de los árboles. El Gaspar, al verse perdido, se arrojó al río. El agua le dio la vida contra el veneno. Le daría la muerte a la montada que disparó sin hacer blanco. Después, solo se oyó el zumbar de los insectos. La Llorona, la Tatuana o tal vez el Sombrerón son algunas de las leyendas que aparecen en esta gran obra publicada en 1930 por el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Leyendas de Guatemala. En esta obra se logra rescatar la tradición oral, indígena y popular, mezclando mitos mayas y leyendas guatemaltecas, pero un estilo poético en el cual se pueden reinterpretar y conservar las historias. Y así Asturias destaca su importancia en la identidad cultural del país. ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? Preguntaba el maestro almendro de puerta en puerta a las gentes hasta que se detuvo ante una esclava de belleza sobrenatural. ¿Cuántas lunas pasaron andando los caminos? Entre los labios de la esclava se acurrucó la respuesta. Llenaba la luna del búho pescador. Eran dos amantes que han estado ausentes y se encuentran de pronto. La escena fue interrumpida. Venían a prenderles el nombre de Dios y el rey, por brujo a él y por endemoniada a ella. El maestro con la uña le tatuó un barquito en el brazo a la esclava diciendo: Vas a huir. Mi voluntad es que seas libre como el pensamiento. Traza ese barquito en el muro, en el suelo, en el aire, donde quieras. Cierra tus ojos. Entra en él. ¡Vete! En primer lugar, tenemos que reconocer que Miguel Ángel Asturias se introduce en la literatura universal un estilo que no era muy común, el realismo mágico, tanto en su obra novelística como en poesía. Mucha gente siempre se pregunta gracias a cuál de las obras de Miguel Ángel Asturias se le otorgó el premio Nobel, pero no fue por ninguna de las obras, sino por el estilo en general. Y pienso, su principal importancia es llevar un nuevo estilo, un estilo de Guatemala, a la literatura universal. Miguel Ángel Asturias viene y las trata de rescatar, trata de reescribir, de volver a contar las mismas historias que han existido en Guatemala, como las leyendas, pero ahora en una forma más literaria, pues obviamente con una estructura y con una prosa más sofisticada, elegante, para rescatar algo que hemos dejado por un lado, que en este caso sería las leyendas de Guatemala, que son una gran representación de lo que implica ser guatemalteco. El aporte principal de Miguel Ángel Asturias para la literatura es ese despertar, esa renovación de las letras hispanas, una reivindicación de qué implica el ser latinoamericano. Algo muy importante que en realidad para Guatemala creo que no lo fue.
no fue tanto. Influye la cultura de su pueblo. Salgámonos un poquito de política, porque la política del país fue tal vez la mayor influencia en Miguel Ángel Asturias. Pero vamos a Leyendas de Guatemala, por ejemplo, fuera de política. ¿Pero qué es Leyendas de Guatemala? La idiosincrasia de su pueblo. O sea, si usted me hace una pregunta directa y me dice qué es lo que más influye en la literatura de Miguel Ángel Asturias y quiere que le conteste en una palabra, Guatemala. Es su musa, su influencia, su raíz, su víscera. Recordemos que Miguel Ángel fue periodista, conocía a su pueblo desde todos los puntos de vista y lo plasma. Leamos cualquier obra de Miguel Ángel Asturias, la que quiera, y vamos a encontrarnos con Guatemala ahí en medio. Un vigilante interrumpió la fiesta con su grito aterrador que alarmaba a los demás. ¡El volcán! Cundió la alarma. El cráter aparecía más y más limpio. El volcán despejado era la guerra. Los hombres blancos avanzaban sin clarines, sin pasos y tambores. Los del lugar florido, derrotados, replegáronse a la ciudad. La tribu huía por el lago con lo que podían del tesoro a la falda del volcán. Sonaban los clarines, sonaban los tambores. Los invasores contemplaban deslumbrados todas las perlas, diamantes, esmeraldas, oro que abandonaron las tribus. Apuraban su paso para apoderarse del tesoro. Pero el resuello del volcán, al que al respirar lento el abuelo del agua, les detuvo. Flotaban a la deriva los de Pedro de Alvarado, viendo petrificados cómo el volcán formaba otro volcán sobre el tesoro del lugar florido, abandonado por las tribus a sus pies, como un crepúsculo. Transcurre el año 1967, el año más importante para el boom latinoamericano. ¿Pero por qué? Primero, se publica 100 años de soledad, la obra escrita por el colombiano Gabriel García Márquez. Segundo, se le reconoce el Premio Nobel de Literatura a nuestro escritor Miguel Ángel Asturias por su obra El Señor Presidente.